una respuesta que no entenderíamos. Encontré una foto que sacamos cuando llevábamos pocas horas viviendo en nuestro nuevo hogar. Ocurrió en marzo de 2012, cuando estábamos disfrutando de una siesta juntos. Agustín tenía solo 2 meses de vida y se había quedado dormido sobre mi pecho. Me quedé mirándola, tratando de entender por qué a veces pasan cosas tan duras en la vida de las personas. Y en principio, podían ser 2 las respuestas. Una es el libre albedrío, ya que tenemos la capacidad de tomar decisiones con total libertad. Y siempre, esas decisiones nos llevan a donde estamos en este mismo instante. Durante el día tomamos miles de decisiones. Cuando nos despertamos, decidimos si nos ponemos los zapatos para ir al baño o si vamos descalzos, si nos lavamos los dientes antes que la cara, y así todo el día. Millones de decisiones al mes y miles de millones por año. La otra respuesta a mi pregunta es que Dios tiene sus propósitos, y a esta respuesta la sustento en mi fe. Pero, ¿cuáles son los propósitos que Dios les da a las personas? A veces vemos situaciones terribles en la vida de otros y nos preguntamos por qué. Cuando Ezequiel tenía 7 años, un día me dijo: «Papi, cuando vaya al cielo le voy a preguntar muchas cosas a Dios. ¿Por qué deja que Papá Noel le robe su cumpleaños? ¿Cómo se le ocurrió inventar las montañas? ¿Cómo hizo para crear todo el universo? ¿Por qué hay niños a los que les faltan las piernas?». Y así, sin parar, me planteó varias preguntas más. Lo miré e hice una pequeña pausa mientras intercambiábamos miradas con mi esposa Guadalupe. Nuestra hija Abril, con casi 9 años, interrumpió y agregó: «Y también le podríamos preguntar por qué se llevó a Agustín». Frente a tantas preguntas que requieren sabiduría, paciencia y honestidad, nos quedamos helados porque no podíamos responderles cualquier cosa. El hecho de que sean niños genera una presión muy grande porque son páginas en blanco y todo lo que escribamos ahí queda para siempre. Entonces les conté una pequeña historia. Un hombre de mucho poder, acostumbrado a mandar sobre todos y a que siempre se hiciera su voluntad, viajaba en su barco a mar abierto. Una noche de tormenta cayó al agua y nadie pudo hacer nada para rescatarlo. Las horas de la madrugada pasaron lentamente, mientras se aferraba a un barril sellado que había caído del barco junto a decenas de objetos que se hundían en el inmenso mar oscuro. El mar golpeaba con una tempestad pocas veces vista. Era la fuerza de la naturaleza que le recordaba lo pequeño y frágil que era. Atormentado por pensar que esa noche moriría, gritaba con impotencia: «¿Por qué me tiene que pasar todo esto?». No entendía cómo podía sucederle algo semejante, siendo un hombre experimentado en el mar. La marea lo arrastró hacia la playa de una pequeña isla de piedra donde había algunos árboles. Era un lugar frío y casi sin vida aparente. Pasó varios días intentando encontrar comida, pero no conseguía nada que lo pudiera alimentar. Solo había podido hacer un refugio con ramas que lo protegía de la intemperie, y se abrigaba con pequeñas llamas que con mucho esfuerzo había logrado encender y mantener vivas. La soledad era su única compañía, y los pensamientos lo embargaban. No entendía por qué Dios lo había empujado a vivir de esa cruel manera, lo que él consideraba que era el final de su vida, mientras con cada hora que pasaba se desanimaba un poco más. Con sed y hambre, un día decidió levantarse y alejarse de su refugio para buscar agua y comida. Cuando regresaba al lugar que le daba amparo, angustiado y con las esperanzas al límite porque no había logrado alimentarse, pudo ver una gran nube de humo que salía del voraz fuego que consumía lo poco que había construido para sobrevivir. Ya sin fuerzas y con un llanto impotente que se había apoderado de su ánimo, cayó de rodillas y gritó al cielo: «¿Por qué me tiene que pasar todo esto?». Ese refugio era lo único que me unía a la vida. El poderoso hombre, hoy náufrago y desamparado,
Llevaba 3 días sin beber ni alimentarse, y su fuerza había desaparecido al punto de perder su voluntad. Ya tendido en el suelo y entregándose a la muerte, escuchó el sonido de un barco que se acercaba haciendo sonar su bocina. Lloró de felicidad y se arrastró como pudo hacia la playa. El hombre finalmente sería rescatado. Unos marineros bajaron a buscarlo en un pequeño bote. Lo subieron, lo abrigaron, le dieron agua y le dijeron: si el humo del fuego no nos llamaba, jamás lo habríamos encontrado. El hombre entendió al final de ese camino lo que no había entendido en el trayecto. Muchas veces exigimos explicaciones o respuestas a nuestros planteos, cuestionando los propósitos de Dios para nosotros, y nos olvidamos de que esa es la manera que elige para hablarnos. El náufrago entendió el mensaje. Su soberbia lo había corroído al punto de hacerle creer que podía controlarlo todo. Necesitaba reencontrarse consigo mismo para de alguna manera volver a empezar, y esta vez intentar ser un mejor hombre. Si lo traemos a nuestras vidas, creo que el final del camino es cuando dejamos este mundo. Ese día aparecerán todas nuestras respuestas y todas nuestras dudas serán aclaradas. Ese día llegará con entendimiento pleno. Mi tío Ricardo me compartió una experiencia de su viaje a Israel. Pudo ver cómo los alfareros hacían hermosas obras de arte con barro. Mientras paseaba y disfrutaba del viaje que había anhelado toda su vida, se quedó mirando durante varios minutos lo que un alfarero hacía con un poco de tierra y agua. Sería ridículo que la vasija le hable al alfarero y le diga cómo tiene que obrar, cómo quiere que le haga la boca o las manijas, qué figuras le debe grabar y hasta el tamaño que debe tener. De la misma manera, ¿cómo podemos nosotros cuestionar los propósitos de Dios, nuestro alfarero? En lugar de cuestionar, deberíamos confiar más en Él, hasta el día que llegue su respuesta y nosotros tengamos la capacidad de entenderla. Mientras hablaba sobre este tema con mi papá, me recordó que muchas veces a los alfareros se les rompen las piezas de barro que están haciendo, pero ese barro jamás es descartado por los artesanos. Ellos juntan el barro, vuelven a unirlo y se proponen crear una obra nueva con la misma materia prima, con el mismo origen. De esa manera actúa nuestro Padre con nosotros cuando creemos que estamos rotos y que para los demás nuestra vida no sirve para nada. Jamás nos descarta. Simplemente busca reconstruirnos y transformarnos en nuevas personas, ejemplificó mi papá. Tanto la pequeña historia del náufrago como el recuerdo que mi tío compartió conmigo se asemejan a lo que pretendemos hacer las personas cuando intentamos analizar y comprender con nuestra pequeña mente la infinita mente de Dios. De alguna manera, mis hijos tuvieron una respuesta, al igual que yo obtengo las mías cada día. Una parte de lo que nos pasa responde a nuestras responsabilidades, decisiones y acciones, y la otra, a los propósitos que Dios tiene para nosotros, aunque, por ahora, no logremos entenderlos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14